liberalismo económico versus cultura solidaria. ¿Qué es el liberalismo económico y tiene alguna relación con el significado de cultura solidaria? El liberalismo económico. El liberalismo económico es la doctrina económica desarrollada durante la Ilustración, cuyo objetivo era defender la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, reduciendo los impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, producción, etc., sin dejar de lado la protección de los más débiles, subsidio de desempleo, pensiones públicas, beneficencia pública o los fuertes aranceles, subsidios de producción y otros. Es el pensamiento económico que destaca la libertad de la actuación de la iniciativa privada, en donde son las fuerzas de mercado las que establecen los precios y los salarios. Se considera que la participación del Estado en la actividad económica debe ser la mínima posible e incluso sería óptimo, aunque utópico, que no hubiera ninguna participación del Estado. La cultura solidaria. La cultura solidaria pretende generar un espacio de reflexión sobre los diferentes valores que conforman la dignidad del ser humano, desde una visión ética independiente y al margen de influencias político-ideológicas. La solidaridad como tal tiene dos universos significativos, el de la construcción, es decir, algo que está construido compactamente, sólidamente, y el de la jurisprudencia, obligaciones construidas mancomunadamente. La solidaridad nace del ser humano y se dirige esencialmente al ser humano. La verdadera solidaridad es aquella que está llamada a impulsar los verdaderos vientos de cambio que fortalezcan el desarrollo de los individuos y de las naciones. Está fundada principalmente en la igualdad universal que une a todos los hombres. Se considera a Adam Smith con su obra La riqueza de las naciones en el año 1776 como el fundador del liberalismo económico y el iniciador del periodo de los llamados economistas clásicos. El propósito de Smith, como el de los fisiócratas y mercantilistas, era el descubrir el procedimiento de enriquecer al Estado, como muestra de su título, pero llega al convencimiento de que esa condición necesita una acción previa, que es el enriquecimiento del individuo. El legado más importante de Thomas Malthus a la teoría de la economía es su visión de la importancia que tiene para la economía la ley de los rendimientos decrecientes. Al gran aporte de los rendimientos decrecientes se le suma que Malthus fue probablemente el primer economista que observó el comportamiento del ahorro y la inversión de forma sistemática. David Ricardo estableció las bases del liberalismo económico o sistema capitalista. Fue uno de los miembros más importantes de la escuela clásica de la economía política. Su lógica rigurosa y la búsqueda de la verdad objetiva han sido la base de las tendencias del neoliberalismo y de los análisis de Marx acerca del capitalismo. Expuso sus teorías la obra de los principios de la economía de la política. A diferencia de Adam Smith, en cuyos trabajos se apoyó, Ricardo se preocupó solo en segunda instancia en averiguar las causas del crecimiento o, si se prefiere, el origen de la riqueza de las naciones, aunque también se podría decir que sus preocupaciones en torno al crecimiento le llevaron a interesarse en primer lugar a los factores que explican la distribución de la renta.
La cultura solidaria es parte de nosotros, está en la naturaleza misma del ser humano y se relaciona directamente con su también naturalísima tendencia social. La dignidad de toda persona humana, núcleo ético insolvente de la historia humana, se concreta hoy en la afirmación y empeño de la solidaridad entre los individuos, entre los grupos, entre las naciones y entre los grandes ámbitos de la realidad humana. El gran objetivo es el crear la solidaridad mundial. ¿Cuándo se dio el liberalismo económico y desde cuándo está la búsqueda de una completa cultura solidaria? El liberalismo económico se desarrolló desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, cuando comenzaba el industrialismo maquinista y el capitalismo, o sea, la teoría del laissez-faire de Adam Smith se trata de un liberalismo individualista. Esta tendencia que hoy se considera conservadora frente al progreso de las corrientes colectivas. La cultura solidaria ha estado desde el principio de todo, ha comenzado a construirse en el hombre desde que descubrió la necesidad de relacionarse. La solidaridad suele construir hoy uno de los elementos justificadores de la forma de sociedades que resguardan los diversos movimientos sociales y las diferentes filosofías de lo social. ¿Con qué fin se dio el liberalismo económico y cuál es el fin que tiene la cultura solidaria? El fin del liberalismo económico era evitar la inútil intervención del Estado que habían predicado los mercantilistas. El orden se establece por sí mismo, por el juego de la oferta y la demanda. Si un producto es solicitado, sube el precio y favorece su elaboración, con lo que todo vendedor es retribuido según la importancia de los servicios que presta. La actividad concurre, garantiza el orden, la justicia y el progreso de la sociedad. La cultura solidaria está llamada a impulsar los verdaderos vientos de cambio que fortalezcan el desarrollo de los individuos y de las naciones. Está fundada principalmente en la igualdad universal que une a todos los hombres. La solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa, cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno. ¿Cuáles fueron los logros del liberalismo económico y qué es lo que ha alcanzado la cultura solidaria? La ideología del liberalismo económico favoreció el proceso de industrialización, la creación de mercados mundiales, la acumulación de capitales, el surgimiento de las empresas gigantescas, dimensiones de todos que reflejan la segunda fase de la revolución industrial. Separó la ética de la economía y se despreocupó por los problemas sociales de la industria. La solidaridad enriquece el ser mismo. La solidaridad favorece el desarrollo de las naciones y de los individuos, aleja el egoísmo y la pobreza. La solidaridad aprovecha los bienes, los distribuye, los comparte y los multiplica, mientras que el egoísmo los corrompe y los hace estériles. ¿Por qué se disolvió el liberalismo económico y por qué se sigue buscando la cultura solidaria? El liberalismo económico se disolvió porque se produjo la crisis de 1929. La crisis de 1929 mostró que el mercado sin regulación produce anarquía de la producción y en efecto la saturación de las mercancías. Los países que lograron salir de la crisis y de la gran recesión de 1934
aplicaron los modelos de intervención estatal a la economía. Con el tiempo se ha demostrado que la cultura solidaria es necesaria. La solidaridad debe ser en todas las personas una constante, debe ser una realidad diaria. La disposición de solidaridad con otras personas debe ser parte inamovible de nuestros actos diarios, debe convertirse en hábito, en virtud, en modus vivendi. Este video está grabado con fines únicamente académicos para la Universidad La Gran Colombia, el profesor Mauricio Sánchez Díaz, de la materia Cultura Solidaria. El video está basado en el libro Introducción a las Ciencias Políticas de Juan de Montenegro, hacia una cultura solidaria y no violencia, de José Precio, y hacia la solidaridad, virtud y principio, de Marco Vidal. Gracias.